Estimadas amigas y amigos universitarios dominicanos, formadores de formadores, atendiendo la invitación, queremos compartir en esta oportunidad con el doctor Juan Carlos Madrigal. Juan Carlos es educador, es músico, es un intelectual de diversos campos, pero especialmente un amante, un apóstol de la educación y especialmente una de las personas que más ha estudiado las características y las tendencias y la filosofía de la nueva educación. Juan Carlos, como te comentaba, vamos a compartir el día 26 de octubre con algunos colegas de la República Dominicana y pensé en compartir con ellos también tus valiosísimas experiencias que admiro y respeto mucho. ¿Qué significa en el contexto del siglo XXI un nuevo paradigma? ¿Cuáles son esas características de un nuevo paradigma en la educación, Juan Carlos? Bueno, como la palabra paradigma nos ha indicado muchas veces, es replantear una serie de creencias, de formas de actuar inclusive, al calor de una sociedad que necesita y se nutre de cambios para, según esa sociedad o según ese contexto, ir mejorando. Y esto lo pienso yo que es a nivel tanto individual como a nivel colectivo. Y en ello no se escapan nuestras formas de aprendizaje, que como lo habíamos hablado un poco antes de la entrevista, la realidad es que estamos pasando cambios muy fuertes. Según algunas tendencias se dice que la Tierra como entidad viva, según lo que decía James Lovelock, está cambiando su nivel vibratorio, y creo que a la educación o a los sistemas de aprendizaje les corresponde mirar todos esos cambios que se están dando para ir acoplándonos estructuralmente, como dice Humberto Maturana, a esta realidad que nos tiene ya en este momento conviviendo con ella. Parte de eso son los sistemas de aprendizaje o sistemas educativos, como le llamamos muchas veces, en donde la educación se da casi solo como información, y yo digo que información, pero yo le agrego a esa información, le hago una separación porque le digo in-formación, de acuerdo a lo que el mismo Maturana decía. ¿Cómo? Esos conocimientos que vamos recibiendo nos van conformando estructuralmente en todas nuestras células, literalmente, y cómo la educación se convierte en un facilitador de cómo se adquiere el conocimiento bajo esa otra perspectiva, en donde vamos a pasar de una educación de conocimientos lineales a un aprendizaje circular recursivo. ¿Cómo dejamos esa jerarquización del conocimiento para volverlo fácil, de fácil adquisición para todas las personas que se ven involucradas en él? ¿Cómo pasamos de una visión patriarcal a una visión gilánica? ¿Cómo pasamos de utilizar los sentidos a utilizar algo más que los sentidos, todo nuestro cuerpo, todas nuestras células? ¿Cómo se convierte esa educación en esa famosa idea de que se aprende en 4 paredes? Y no, o sea, se aprende a cada minuto, a cada segundo de la vida, y cómo estar conscientes de que eso implica, ese aprendizaje implica también
digamos, una situación ética, una obligación mía como ser humano de entender que yo no soy la única persona en este mundo o el único ser, sino que tengo que estar consciente de que todo lo que haga va a afectar a todo mi entorno, y yo diría que casi todo el universo. Entonces, esta educación que nos ha tenido de alguna manera dormidos durante tantos siglos, es lo que nosotros tratamos de superar a partir del nuevo paradigma. La construcción de un ser humano más consciente de esa gran red, de esos montón de interconexiones que necesitamos para poder convivir tanto con nuestra raza humana como con todo lo que es la ecología, y a eso podríamos pasar después a lo que es la ecología profunda, dicho por Leonardo Boff, que es uno de los que más defiende esta tesis. Y entonces ese nuevo paradigma es un cambio radical, no solo en nuestra forma de aprender, sino en nuestra forma de corporeizar ese aprendizaje. O sea, que ese aprendizaje no se queda solo en palabras, sino llevarlo a la práctica cotidiana, a la práctica diaria, a cada minuto, a cada segundo de nuestras vidas. Entonces, el nuevo paradigma lo que trata de construir es un ser humano con conciencia, en donde esa conciencia nos marca el derrotero, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, como creación, en general, desde la concepción que algunos tenemos de un Dios inmanente en nuestras vidas, en donde a través de nuestra vivencia vamos creciendo y vamos mejorando, por decirlo de alguna manera, nuestra existencia, o sea, evolucionando, que algunos hablan del término, la contraposición entre evolución e involución, como todos mis actos me hacen evolucionar hacia esferas de vida, tanto para mí como para los demás, más placenteras. En realidad, el nuevo paradigma, los que hemos estado metidos en esto, podríamos decir que es una enseñanza no para sacar un título, sino para la vida, para una sana convivencia y trascender de alguna manera tanto conflicto que se ve en la actualidad, tanta deshumanización, y pues creo que en esa línea es que vamos. Entonces, ya un poco, para entrar un poco en cuestiones claras, por ejemplo, hablamos de un patriarcado que nos ha tenido a través de muchos años y que el sistema educativo lo promueve también, en donde se habla de sexo cuando lo correcto es hablar de género. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos, tanto los del sexo masculino como los del sexo femenino, en realidad poseemos los dos géneros, tanto el femenino como el masculino. Entonces, al estudiar y profundizar en todas las implicaciones que ha tenido este paradigma patriarcal, nos damos cuenta de que es una forma de vida que excluye. No solo se excluye a las mujeres, a los hombres, se excluye las razas, hay una exclusión por todo lado. Entonces, en el sistema educativo, creo que una de las cosas que debemos ponerle atención es a la convivencia desde un punto de vista inclusivo en todos sus alcances. Inclusivo en todos sus alcances, y lo remarco, porque muchas veces creemos que es solo cosa de hombres o mujeres, como lo dije antes. En realidad, la educación nos tiene que llevar a entender
a cómo entendemos nosotros los hombres nuestro lado femenino, que lo tenemos, y cómo las mujeres también entienden su lado masculino. Es decir, creo que sería interesante que aprendiéramos a valorar, a amar esos lados que tenemos todos los seres, en donde el yin y el yang no actúan como una carencia de fuerzas, sino más bien como una complementariedad de fuerzas. Eso nos lleva a una ética de la convivencia, como lo dije antes. Entonces, partiendo de eso, eso nos llevaría también a cómo los seres humanos viven, practican, enactúan su corporeidad en relación con su vida cotidiana. Esa es una parte. La otra parte es cuando la mecánica cuántica, que no es muy nueva, nos enseñó por ahí en la primera mitad del siglo XX, concretamente por ahí en 1927, con Planck, Bohr, Heisenberg y otros más, que nosotros tenemos un poder mental que nos ha sido de alguna manera escondido, y nos hemos dedicado en esta época a sobrevivir y no a vivir. La educación, en ese sentido, no es la excepción. Nosotros, como aprendientes, estamos más preocupados de pasar un examen que del mismo proceso, del mismo aprendizaje. Cuando, desde mi humilde punto de vista, se nos ha quitado ese disfrute del aprender, que es lo que hablábamos también de lo que era el bioaprendizaje hace algunos momentos, porque parece que la palabra en sí misma, desde la perspectiva de Maturana, Hugo Asman y otros tantos, bioaprendizaje es una redundancia, porque es aprender en la vida, para la vida, con la vida. Y entonces, esa redundancia la remarcamos porque nos hemos olvidado de que aprendemos para la vida y no aprendemos para sacar un título. Hace un rato hablábamos de los famosos títulos, y creo que la academia se ha centrado más en darle importancia a un título o a un resultado que al disfrute pleno del proceso de aprender. ¿De aprender desde qué punto? Desde una educación no jerárquica, donde quienes ejercen el cargo de docentes se convierten en personas que facilitan el conocimiento, y siempre digo que recontextualizando permanentemente, porque lo que se da en estos momentos es que la persona que ejerce el rol de docente le dice la verdad a sus aprendientes desde su punto de vista. Pero cuando yo hablo de recontextualizar, lo que estoy diciendo es que hay que entender a la otra persona que está ahí frente a nosotros, o a las otras personas, porque normalmente son varias las que están en estos sistemas de aprendizaje, en donde yo tengo el deber moral y el deber ético de entender de dónde vienen sus conocimientos y cómo resignificar a partir de su existencia en relación con la mía, de esa forma de aprender, de esa forma de vivir. Y lo otro es muy fácil. También aquí voy a hacer una crítica a una gran parte de docentes, porque quien está en la obligación primeramente de aprender, de leer, de recontextualizar, es precisamente esa persona que tiene el papel de facilitar el conocimiento. Y por lo menos en este país, la experiencia que yo tengo después de 34 años en todos los niveles de la docencia, desde kinder hasta la universitaria, es que quienes menos leen son precisamente las personas
que están ejerciendo esa función de facilitar el aprendizaje. Y así no se puede. Yo siempre cito a Marshall McLuhan cuando decía que la educación estaba viendo hacia el futuro por el retrovisor, porque precisamente debido al ejemplo anterior que acabo de mencionar, es que estamos en la obligación de leer permanentemente, de informarnos, no solo de leer. Ahora hay cualquier cantidad de medios en donde se nos ofrece o se nos facilita la información. En programas anteriores hablábamos de lo que costaba anteriormente acceder al conocimiento, pues ya ahora no. Ya ahora no es un problema de contenidos, es un problema de cómo yo accedo a esos contenidos, por ejemplo con internet. Y ahí también en otro momento hablaba de una biotecnoética. ¿Por qué una biotecnoética? Porque el acceso a internet está ahí, los contenidos están ahí. El problema entonces no es de falencias de información, el problema es de con qué criterio quienes aprendemos accedemos a esa información. ¿Qué nos hace, por ejemplo, buscar X o tal contenido en la red para ir buscando precisamente esa información en nuestros seres? Entonces, ¿por qué biotecnoética? Porque no quisiera meterme yo a las redes para hacer mal uso de ellas, para no entrar en detalles, sino que más bien para construir una mejor sociedad y con esa misma sociedad construirme a mí mismo. Y bio, porque es una cuestión de vida, y al ser una cuestión de vida es una cuestión de adaptarse a los cambios que nos exige la vida, la sociedad, el mundo en que vivimos. Juan Carlos, si tuviéramos que, digamos, definir los componentes o definir las dimensiones de lo que podría ser ese nuevo paradigma, o las partes que podrían componerlo, ¿cuáles serían? Bueno, podríamos hablar de la convivencia a nivel gilánico, como decía Ryan Eiler. ¿Y qué significa eso? Eso significa, en primer lugar, ni que el hombre, ni lo femenino, ni la mujer y lo femenino están por encima uno del otro, sino que se ve como una relación de iguales. Ese sería el primer componente para mí. O sea, desmontar lo patriarcal. Ese sería un componente. El otro componente, creo que no menos importante, nos lo da la física cuántica. Es entender que nosotros podemos modificar nuestra propia realidad y que tenemos ese poder. Ese sería para mí otro componente más. El otro, lo que es la ecología profunda, o sea, la comprensión de que todo lo que existe vibra, y al vibrar tiene alguna forma de conciencia. Y digo alguna porque aquí esto es un tema bastante escabroso, y entonces lo podemos dejar ahí para después ampliarlo. ¿Por qué hablamos de que todo lo que vibra tiene una forma de conciencia? Ese sería el otro aspecto. Obviamente el aspecto ético reviste una gran importancia. También el pensamiento complejo, yo creo que es otra arista importante. ¿Por qué el pensamiento complejo? Porque muchos autores y autoras en este momento, como Denis Nachmanovic, Edgar Morin y otras tantas personas, nos hablan de que precisamente, retomando lo que era el proceso del cual hablé antes, es como ese proceso se convierte en cada momento en preguntas que nos llevan a querer aprender más. Es decir, que el pensamiento complejo, en lugar de generarnos certezas,
nos genera preguntas, pero yo siempre digo que mientras haya preguntas yo voy a tener ganas de investigar y de aprender. Entonces, esa concepción de la certeza dentro de este paradigma, y eso viene de Heisenberg, porque Heisenberg nos habla de la ley de la indeterminación, y yo por lo menos creo, lo que he ido conectando, es que el pensamiento complejo está muy de la mano con esa ley de indeterminación, o sea, de cómo yo me enfrento a esa incertidumbre, o sea, que la incertidumbre no me genere miedo, sino que más bien me genere ese deseo de enfrentarla y de cómo resolver situaciones a las cuales, digamos, no tengo en ese momento, no tengo idea que van a suceder, y entonces cómo acoplarme desde la perspectiva de Maturana a esas situaciones nuevas, cómo generar esas situaciones a través de ese, entre comillas, enfrentamiento. No me gusta hablar de enfrentamiento, pero en este caso creo que es perder el miedo a lo desconocido, y eso es lo que nos da a nosotros el pensamiento complejo, esas ansias de seguir trascendiendo. Entonces, pensamiento complejo, gilanía o una visión de género desde el punto de vista epistemológico para entender las relaciones de poder que se dan en este momento, la mecánica cuántica, cómo nosotros podemos modificar, volviendo a la mecánica cuántica, disculpa que haya retrocedido, pero cuando usted ve los documentales de Masaru Emoto, que por cierto acaba de morir hace cuestión de 4 o 5 meses más o menos, Masaru Emoto hizo unos experimentos con el agua y él demostró con fotografías, con un montón de experimentos, cómo nosotros podemos modificar las moléculas de agua, cómo ahí se ve cómo la resonancia, el amor, la gratitud son realmente sentimientos que pueden modificar nuestras vidas y las vidas del resto de la creación. Y digo creación porque no me refiero solo a las personas, sino que me refiero a todos los componentes de la naturaleza. Entonces, me devolví a eso, a la física cuántica, porque la física cuántica nos enseña precisamente esa relación que tenemos nosotros con toda nuestra existencia. Y no solo Emoto, Greg Braden nos muestra por medio de experimentos todo lo que es la no localidad y la superposición de estados a través de la espiritualidad y de la física cuántica. Entonces, otra cosa importante es del nuevo paradigma, cómo la ciencia va juntándose con la espiritualidad, cómo es necesario llegar a ese conocimiento para entender que la ciencia, la verdadera ciencia, una ciencia con conciencia, nunca ha estado separada de la espiritualidad, aunque hayan otras fuerzas que la hayan querido separar. Porque la ciencia positivista nos ha dicho que lo que no vemos con nuestros sentidos, lo que no percibimos, no existe. Entonces yo siempre me voy al famoso cuento de que hoy usted y yo estamos aquí, está Alonso, y de dónde llegó a establecerse nuestra materialidad. Nosotros somos producto de un pensamiento de dos personas que pusieron dos células haploides, una que se llama el óvulo y la otra que es el espermatozoide, que son las únicas dos células haploides. Entonces, nosotros somos producto de la no realidad física, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo llegamos nosotros a este entorno? Precisamente partiendo de un sentimiento, de un pensamiento, y nadie lo vio, pero aquí estamos, somos energía, somos materia. Einstein decía que energía y materia son dos caras de la misma moneda, que era el famoso debate con nuestro amigo Arnovio, ¿verdad? Entonces, esa educación, creo yo,
para volver al tema de la educación, por qué yo hablo de estas cosas, tenemos que volver a darle más importancia a lo que es la percepción, que la hemos dejado de lado. Una percepción en donde nos lleve a intuir cosas, a desarrollar eso que tenemos innato todos los seres humanos, que es la intuición. Que nosotros en lo que estamos haciendo hablamos de una forma de acceder a esa intuición que es una estética de la cognición. En un principio le llamamos cognición estética en el doctorado, pero nos dimos cuenta de que si quedaba en cognición estética era como una forma de validar conocimientos que nos habían sido impuestos desde el colonialismo, y lo que queremos darle vuelta para que entendamos que es una cognición de una estética que es consustancial a cada persona, a cada ser, y entonces lo estudiamos desde esa óptica, esa cognición. ¿Qué es lo que a mí, qué tipo de información es la que me genera a mí la pasión por un aprendizaje? ¿Qué es lo que a mí, a partir de mi vida, de toda mi vida, me genera la pasión, por ejemplo, por aprender un instrumento musical, o aprender química, o aprender cualquier otra disciplina? Entonces nosotros nos dedicamos en el doctorado un poco a trabajar este tema, una estética, un conocimiento partiendo precisamente de conocer otras estéticas, otras formas de ser, de esa famosa recontextualización que hablábamos hace un rato. Entonces creo que otra que me preguntabas de este nuevo paradigma es darle importancia a esa intuición, que de alguna manera la hemos dejado también por ahí, y que la física cuántica nos ha dicho eso. Y un último aspecto, Juan Carlos. Estamos en este conversatorio orientado a algunos colegas dominicanos que tienen por responsabilidad formar nuevos educadores, formación de formadores y formación de educadores. ¿Cómo podríamos darles a ellos algunos elementos de qué podrían hacer en sus programas de formación para inducir a motivarse a sus estudiantes hacia esta nueva visión de la educación, en ese camino nuevo al cual hemos llamado hacia un nuevo paradigma en la educación? Una de las cosas más importantes es botar los falsos egos. Entender que estamos en una época que, como lo dije hace un rato, que el conocimiento está ahí, entonces hay que tener la humildad para saber que yo no lo sé todo, y que más bien debo convertirme en una persona que facilita el conocimiento desde una posición emergente, ese conocimiento que se da de forma que entre más diferencias haya, más puntos de vista van a haber en torno a un punto. Por ejemplo, cuando estudiábamos en el doctorado, teníamos un grupo que había una historiadora, una docente universitaria, una psicóloga, había un ingeniero forestal, estaba yo que era músico, y precisamente nos nutríamos de esas diferencias con un alto grado de respeto para tener todas las visiones que pudiéramos tener. Entonces el primer punto sería llenarse de esa humildad y buscar formas en que el aprendizaje, entre más puntos de vista tenga, más aprendizaje va a surgir. Decía Denis Nachmanovitch que debíamos de ver las contradicciones en nuestros aprendizajes como tensiones, pero como tensiones
que fueran positivas, no como tensiones para imponer mi verdad, sino precisamente para que esa tensión fuera formadora de más conocimiento desde el punto de vista. Ella hablaba en ese momento de complejidad. Entonces, ese sería un factor. Creo que otro factor, y en relación con esto que estamos hablando, es que debemos buscar formas de aprendizaje que tengan la posibilidad de recontextualizar, la libertad de recontextualizar en todo momento. Yo he utilizado esta palabra reiteradamente porque ni siquiera digo contextualizar. Cuando hablo de recontextualizar, tanto tengo que recontextualizarme yo como la persona que tengo ahí al frente, en donde yo le estoy facilitando el conocimiento. También creo que el famoso, y aquí voy a decir una herejía, el famoso cuento de los currículum. Yo creo que el currículum no tiene que ser estático, no tiene que ser una cuestión rígida, tiene que ser una cuestión que siempre tenga las propiedades de facilitar los cambios. Otra cuestión que me parece a mí que es importante en este acceso al conocimiento en la actualidad es, volviendo al tema de la biotecnoética, cómo ayudar, facilitar que las personas que estamos aprendiendo, y que somos todos, insisto en esta parte, usen la tecnología de una manera muy efectiva, partiendo de esa biotecnoética también. Creo que también, dentro de lo que hablé, otro aspecto sumamente importante es esa retroalimentación a través de videos, libros que tenemos como educadores, como personas que facilitamos el aprendizaje en esa línea. O sea, si nosotros estamos pidiendo que las personas cambien, que están ahí, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? O sea, y de ahí viene, creo que el aspecto más importante, que es corporeizar todo eso, que yo le llamaría coherencia, porque muchas veces en el sector educativo hablamos de que esto, que aquí, que allá, pero resulta que lo que decimos de la boca para afuera no lo practicamos nosotros. Hablamos de ética, hablamos de espiritualidad en todos los círculos educativos, y cuando usted escudriña o profundiza, se da cuenta que una cosa es lo que yo hago y otra cosa lo que yo digo. Y creo que enseñamos, y esta palabra no me gusta utilizarla, enseñar, pero creo que damos mejor ejemplo con nuestras acciones que con lo que decimos, con lo que decimos. Entonces creo que la coherencia en la educación tiene que ser eso. Y una última cosa que me acabo de acordar: la educación ha sido un instrumento de las élites de poder, y por eso tiene los defectos que tiene hasta este momento. Creo que la educación debe universalizarse, debe también ser emergente, sin responder a ninguna otra cosa que no sea la promoción de la vida, pero desde la coherencia. Y ahí es donde yo creo que está la cuestión más fuerte. Yo tuve la experiencia en todos estos años que estuve en diferentes lugares, que muchas personas que me acompañaban en este transitar por la educación, me parecía a mí increíble que se vanagloriaban muchas veces de dejar muchos alumnos y alumnas, y uno decía, ¿y esta persona qué está haciendo? ¿Verdad? Entonces, yo creo que la coherencia dentro de esa ética como seres humanos, creo que es lo más importante que debemos hacer, y eso tiene que ser un trabajo de todos los días. Somos seres humanos, somos imperfectos, pero precisamente en la muestra de vencer todas esas luchas que tenemos como seres humanos, y que la gente se dé cuenta que precisamente somos coherentes en esa convivencia, creo que vamos a dar
muchísimas enseñanzas o aprendizajes para ser coherente, hablando de coherencia, a quienes están a nuestro cargo, y obviamente ese cambio permanente creo que es lo que tenemos que propiciar como facilitadores o facilitadoras del aprendizaje. Uno de los factores más importantes es de tomar conciencia de que nuestra suerte no depende de lo externo, depende precisamente de nuestras propias decisiones. Por ejemplo, siempre se ha pensado en que los doctores son los responsables, o los médicos en este caso, son los responsables de nuestra salud. Y eso nos quita o nos saca precisamente de nuestra responsabilidad de nuestra propia salud. Igual sucede en otros aspectos como inclusive las religiones, de lo cual no me gusta hablar mucho, de que cuando no hay cosas que no siento en la vida que me va bien, entonces digo, Dios mío, ¿por qué no me ayudaste en estas otras cosas? Entonces, con este par de ejemplos lo que quiero decir es que debemos propiciar que esta sociedad se haga cargo de sus actos, y al hacerse cargo de sus actos, creo que vamos a encaminarnos hacia una ética, teniendo claro que la responsabilidad de nuestras vidas primero es de nosotros, y en segunda instancia de esa relación que tenemos con el resto de la creación, de la sociedad, de la naturaleza, etc. Y si nosotros entendemos que somos corresponsables de la co-creación de la realidad, eso nos va a ayudar a generar una mayor conciencia en nuestra práctica vital. Uno de los aspectos claves en términos de formación de formadores sigue siendo lamentablemente la visión retrógrada, métodos, contenidos, prácticas del siglo XX, y algunos no de la segunda parte, sino de la misma primera parte del siglo XX, para enseñar a una sociedad del siglo XXI, con esa enorme responsabilidad que tenemos, que si uno de los estudiantes nuestros es formado y se gradúa en el año 2015 y comienza a trabajar y recibe un alumno de primer grado que pasará 20 años para graduarse, entonces estaríamos llegando al 2000. Si comienza a trabajar en el 2016, pensemos en el 2036, 2040, más 30 años antes de pensionarse, estamos llegando al 2070, y si esa persona todavía le tocara ser educador y tener un nuevo estudiante, estaríamos llegando fácilmente, por los efectos de lo que hagamos en el 2016, estaríamos llegando al 2100. Responsabilidad grande cuando tenemos una vida distinta en todas sus dimensiones, que cambiará los modelos económicos, los modelos sociales, culturales, y que nos hará, sin duda alguna, necesario cambiar la educación. Un cambio integral, un cambio holístico, un cambio en todas sus dimensiones, pero especialmente un cambio en el respeto al ser humano, a su comprensión, a su potencialidad y a la calidad de la vida que él vaya a emprender, en respeto a ese medio ambiente el cual estamos deteriorando, y que de seguir de esta forma no tendremos más mundo, posiblemente dentro de unos 100, 200, 300 años, si lo destruimos. Y desde la educación misma no formamos ese nuevo ser con una nueva conciencia de la responsabilidad planetaria que tenemos. Muchas gracias.